3 meses en la escuela de Juan, segunda semana, séptimo día. Lea Juan capítulo 1, versículo 1 al 18 y dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces les preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Veamos, el episodio de hoy tiene lugar en Jerusalén. Según nos cuenta el pasaje bíblico, cerca de una de las puertas de la ciudad, la llamada Puerta de las Ovejas, había un estanque donde se decía que tenía lugar milagroso de sanidad. Cuando un ángel agitaba el agua, la primera persona que se introducía en el estanque quedaba sanada de su enfermedad. El pasaje no dice con cuánta frecuencia sucedía esto, pero da a entender que era lo suficiente frecuente como para que los enfermos se congregasen junto al estanque. Había allí un paralítico que llevaba 38 años de enfermo. No que llevaba todo ese tiempo junto al estanque, sino que eso era lo que llevaba de enfermo. La esperanza del paralítico de ser sanado era escasa, pues no tenía quien le llevara al estanque en el momento preciso. Es a este paralítico a quien se acerca Jesús al ver que llevaba todo este tiempo acostado. Después de una breve conversación con el paralítico, Jesús le ordena que se levante, tome su lecho y ande. El paralítico queda sanado al instante, es decir, sin esperar a que el ángel viniera a turbar las aguas. Como Jesús se lo ordenó, el paralítico sale andando, pero se encuentra con unos líderes religiosos que dicen que como es día de reposo no puede andar cargando su lecho. El paralítico les contesta que lo lleva porque quien le sanó se lo ordenó. Cuando le preguntan quién le sanó, no sabe decir quién fue. Jesús ya se ha ido a otro lugar y no hay modo de saber quién fue el que le ordenó al paralítico que tomara su lecho y anduviera. Algún tiempo después, Jesús se encontró con él en el templo, con el hombre que había sido sanado. Jesús le amonestó diciéndole que aunque había sido sanado,
debía cuidar de no pecar. Fue entonces, después de esa conversación, que el antiguo paralítico supo decirles a los judíos legalistas quién era el que le había sanado. Cuando estos líderes le cuestionan, Jesús les dice que al igual que Dios, su Padre, trabaja todos los días, Él también trabaja. El resultado de todo esto es que los líderes religiosos empiecen a tramar la muerte de Jesús, pues ponía en duda su autoridad sanando en el día de reposo y además parecía blasfemar, haciéndose igual a Dios. Juzguemos. Este pasaje puede servir de base a por lo menos 3 reflexiones distintas, todas igualmente importantes. En primer lugar, el pasaje nos dice algo acerca del modo en que Jesús responde a nuestras necesidades. Hay situaciones en las que espera que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Hay otras, como la del paralítico, en la que nada o prácticamente nada está a nuestro alcance. El paralítico no tenía esperanza de ser sanado, pues ni podía ir al estanque por sus propios medios, ni tenía quien le llevara hasta él. Hay situaciones en las que nos encontramos en circunstancias parecidas. Desde el punto de vista humano no hay salida posible, empero el mismo Dios que de la nada lo hizo todo, puede hacer lo imposible y decirnos a nosotros como antaño al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. En segundo lugar, el texto nos dice algo respecto al modo en que los cristianos hemos de hacer el bien sin esperar que se nos dé crédito por ello. Jesús sanó al paralítico y se fue. El paralítico no sabía quién era el que le había sanado, pero a nosotros nos gusta que nos den crédito. Si hacemos algo en la iglesia, queremos que se mencione nuestro nombre para que todos sepan que fuimos nosotros quienes lo hicimos. Si se menciona el nombre de otra persona y el nuestro y no el nuestro, nos ofendemos. Pero Jesús no actuó así. Jesús sanó al paralítico y se fue. Hizo el bien porque era el bien y no porque le iban a dar crédito por ello. En tercer lugar, el texto nos recuerda que hay una clase de religión mal entendida que a veces puede hacer más daño que bien. Quienes criticaban al paralítico por andar cargando su lecho en el día de reposo eran personas religiosas. No lo hacían porque fueran malas las personas o porque conscientemente quisieran oponerse a los designios de Dios, sino todo lo contrario. Lo hacían porque estaban convencidos de que la ley sobre el día de reposo era suprema. Andar cargando un lecho en este día era desobedecer a Dios. Andar sanando enfermos en este día era desobedecer a Dios. La ley que defendían era buena. Dios había ordenado un día de reposo de modo que la vida tuviera un ritmo adecuado entre el trabajo y el reposo. Pero en sus esfuerzos por cumplir con esa ley, estas gentes ultra religiosas la habían torcido. En lugar de ser un día de verdadero reposo, de alivio y descanso, se había vuelto un día de trabajo más arduo en el que era necesario esforzarse más que nunca por obedecer la ley. Se pasaba mucho trabajo con el propósito de descansar. Hay personas que por ser tan religiosas se vuelven incapaces de ver la acción de Dios cuando no se ajusta a lo que esperan o desean. Dios realizó un milagro. El paralítico tomó su lecho y anduvo. Dios estaba presente y activo. En lugar de darle gloria a Dios por lo que habían hecho, la gente se preocupaba porque era día de reposo, aunque creían estar aprendiendo al paralítico por cargar con su lecho. Reprendiendo al paralítico por cargar con su lecho y a Jesús por sanar en el día de reposo. En realidad estaban reprendiendo a Dios por no descansar cuando creían que debía hacerlo. ¿Será posible que en algunas ocasiones nosotros también hagamos lo mismo?
Quienes decimos que amamos a Dios, estaremos dispuestos a ver la acción de Dios y a darle gracias y gloria, aun cuando esa acción suceda en lugares o modos inesperados. Actuemos. Haga una lista de los lugares en que usted ha visto la acción de Dios en tiempos recientes. Asegúrese de que esa lista incluya no solo hechos dentro de la iglesia o que tengan que ver con asuntos religiosos, sino también eventos en el barrio o la comunidad. Dele gracias a Dios por esas señales de su gracia. Comparta su lista con otras personas.